con nosotros la senadora Roxana Soto y Aguilú. Buenos días, bienvenida y felicidades. Muchas gracias. Y agua de coco para todo el mundo. ¡Qué bendiciones! Eso no cambia. Eso no cambia. Mire, senadora, ayer la vimos allá en la comisión total, ¿verdad? Tengo que destacarle que hizo buenas preguntas, ciertamente, pero al final del día, después de todo lo que ocurrió allí, esa enmienda que se le hizo a la orden administrativa de la discordia, como yo le llamo, ese es inciso F de feo, ¿se removió la irregularidad o lo que a ustedes les preocupaba? Bueno, la preocupación original Ajá. que nosotros teníamos era que se había generado un boom publicitario de que el nombramiento del secretario nominado venía o la designación venía solamente en materia de atender que los suegros de la gobernadora tienen una propiedad en La Parguera y que por lo tanto había que minimizar de alguna forma el alegado escándalo, ¿verdad?, de que ellos estaban en detrimento de los recursos naturales de Puerto Rico. Y entonces el presidente del Senado decide, en vez de llamar a una interpelación, yo voy a convocar, si ustedes lo aprueban, el caucus, que nosotros por unanimidad aceptamos la propuesta de la comisión total y que todos los senadores pregunten. Lo que pasa es que los portavoces tenían 10, 15 minutos para preguntar y los senadores que no tenemos rango solamente teníamos 5 minutos para preguntar sin turno de refutación. Por lo tanto, la expectativa era que todo el mundo fuese preparado para tocar el tema que tiene que ver sobre la controversia de La Parguera. Nosotros muy bien sabemos que hay algunos senadores que se llaman los defensores del medio ambiente, que tienen ya una agenda muy particular contra la gobernadora, contra los suegros de la gobernadora, pero también hay otros miembros del Senado que entienden que hay una controversia de mal manejo en La Parguera y querían unas respuestas y entendían que el secretario designado era quien lo iba a hacer. Así que desde ese punto de vista, cuando yo me voy al contenido estricto de la orden administrativa, Eddie, de lo que se trataba era, número uno, si se iban a dar concesiones por parte del Departamento de Recursos Naturales para las edificaciones de La Parguera, que eso es lo que dice la orden, y segundo, que aquellos casos que estaban bajo revisión ante un oficial examinador, los juez administrativos, y que las controversias incidieran sobre la materia de las concesiones, eso se ordenaba para archivar. Pero también yo tengo que dar espacio para el nivel de comprensión o preocupación de senadores que no son abogados. Yo en mi caso he sido oficial examinador. Yo en mi caso y abogada litigante. Y abogada litigante. ¿Los casos se deciden mediante orden administrativa, licenciada? No, para nada. Y de hecho, aunque él no lo pudo quizás articular de la mejor forma posible en claridad, el secretario designado lo que estaba diciendo es, como quiera, los casos que están ante la atención de los oficiales examinadores tienen que seguir su curso. Pero sí, yo mantengo vigente esta orden administrativa y la controversia es en materia de concesiones o en materia de cómo se hace el depósito de recogidos y desperdicios sólidos o líquidos. Eso, lo que estoy diciendo, que tiene que cumplir con los estándares de esta orden administrativa. Cualquier otro asunto que sea violación a cualquier reglamento del Departamento de Recursos Naturales seguirá su curso y no es archivable. Pero ese lenguaje... ¿A usted le preocupaba? A mí no, porque yo estaba tranquila del contenido de la orden. orden. ¿No le preocupaba la orden original? Bueno, la original, la orden original era la que yo tenía, que él firmó, la del 9 de enero. Ajá, correcto. Porque es que como se han hablado de borradores y de quita y de pon, pero yo me circunscribí a la que tenía la firma de él. Y yo la leí completa, Eddie, y yo te voy a decir con mucha tranquilidad, y se lo dije al presidente antes de que empezara la vista. Le dije, presidente, esta orden administrativa es legal. Podría ser impugnable, pero tiene que ir alguien que reciba daño a impugnarla. Y aquí lo importante es saber si alguien, en vez de ir a los medios de comunicación o a la radio a hacer pachotadas o payasadas, ha acudido al tribunal a levantar visos de inconstitucionalidad o de anulabilidad de algún apartado de la orden administrativa. Y para mi sorpresa, al día de ayer, que hay tiempo suficiente porque se ha diseminado... No había habido ningún querellante afectado por eso.
Nada. Digo, lo que Entonces, pasa es que no se ha desestimado el caso. Eso pasaría luego de que se desestime el caso por una orden, a través de la orden administrativa. bueno, lo que pasa es que hay, por ejemplo, movimientos Que es donde ocurriría el ambientalistas. daño, quiero decir, ¿no? Sí, pero hay movimientos ambientalistas Ujú. que claramente podrían acudir al tribunal a decir, esa disposición en particular afecta la ley de agua, infringe, por ejemplo, X reglamento del Departamento de Recursos Naturales, que puede ser el 4860 o el Ujú. 5207, pero no lo han hecho. Los casos no se litigan en los medios. Si tú realmente quieres hacer justicia, tú acudes al tribunal, que es el que adjudica controversias Esa de orden derecho. administrativa, ahora con la enmienda o como estaba originalmente, ¿incide sobre legislación estatal o federal, a su juicio? Bueno, ¿Contraviene? no contraviene y voy a explicar por qué. Y gracias por hacerme esa muy buena pregunta. En el 1979, Eddie, el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos son los que tienen jurisdicción primaria en materia de los cuerpos navegables y cuerpos de agua de los Estados Unidos y sus territorios. En el 1979, cuando Carlos Romero Barceló era gobernador, se firmó un memorando de entendimiento entre el coronel que dirigía el Cuerpo de Ingenieros y Carlos Romero Barceló. Y ese memorando de entendimiento, que es el que ha salido a la luz pública y no todo el mundo se lo ha leído, lo que dice es, en un periodo de 12 años, el gobierno de Puerto Rico tiene que haber trabajado junto con el Cuerpo de Ingenieros un plan maestro para... Eso es un acuerdo de entendimiento. Correcto. No MOU. Ajá. Pero tenía solamente 12 años de vigencia y tenía unas condiciones desde participación ciudadana, redacción de un plan maestro, publicidad, un consejo asesor que había que crearse de conservación de ciudadanos de La Parguera, que La Parguera estaba destinada como un centro recreacional, incluyeron también la isla de Monito, Cayo Caracoles, Mata de la Gata, Eso es Playa otra cosa, Rosada. circunscribir la controversia a La Parguera solamente, me parece también que va a atender solamente un problema, porque ese problema lo hay en Puerto Real, lo hay ahora mismo allá en la costa este, entre Loíza y Río Grande también. Lo que Entonces, pasa es, parecería que va a bueno, ese sitio nada más. varias cosas importantes. No se puede tampoco pensar que no se puede tomar en consideración la relevancia que tiene de la inercia que hay en La Parguera. Claro. Por ejemplo, en la comisión ayer estaba el alcalde de Lajas y habían residentes de Lajas, habían comerciantes de Lajas. Esto no es un asunto nada más de una casa. Pero no se les consultó firmar la orden, dicho por el propio secretario. Pero es que no se le tiene que consultar a un alcalde, porque se presume bajo el Estado de Derecho nuestro que un director o secretario de agencia tiene el andamiaje, tiene el conocimiento y tiene la autoridad en ley conferida para firmarlo en ley administrativa. Pero si va a establecer la política pública de la gobernadora mediante orden, yo pensaría que hablan con las partes concernidas antes de establecerla. La política pública se establece mediante legislación. La orden administrativa de lo que trabaja es para hablar sobre las concesiones de La Parguera. Y estamos hablando no de una propiedad, estamos hablando de mínimo 149 residencias. No estamos hablando de la casa de los suegros de la gobernadora. El mecanismo de entendimiento del cual me hablaba ahorita, las órdenes administrativas, órdenes ejecutivas, no pueden ir en contravención de las leyes de conservación estatal ni federal. Sí, no hay ningún problema con eso porque también lo recoge el memorando. Lo que pasa es que si hay incumplimiento también de la agencia federal que tiene jurisdicción primaria sobre los cuerpos de agua. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que tienen incumplimiento? Porque el propio Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, bajo el memorando de entendimiento del 79, se acogió y reconoce que tenía que dar unos pasos afirmativos y tenía que dar unas aprobaciones y unos seguimientos que no se han hecho. O penalizar al que lo estuviera haciendo mal, descargando aguas negras. Sí, pero es que ya eso está resuelto porque todas las propiedades están conectadas a la troncal del Servicio Sanitario de Acueductos y Alcantarillados. Así que el asunto de descargas líquidos no es. El asunto de si tienen concesiones para electricidad tampoco lo es. El problema está en que nadie paga CRIM, nadie paga patente, nadie paga por concesiones al Departamento de Recursos Naturales, que ese memorando de entendimiento le ordena por parte del gobierno federal a que quien tiene la autoridad completa de velar por la zona turística de La Parguera es el Departamento de Recursos Naturales. El asunto de que las zonas marítimo-terrestres son bienes de dominio público y que no hay manera de hacerlas privadas. ¿Dónde queda eso? Equivocado el planteamiento. En el 1995, cuando Baltasar Corrada del Río
era secretario de Estado de Puerto Rico, se aprobó y no ha sido revocado ni impugnado nunca el reglamento 5207. Cuando nos vamos al artículo 5.11 de ese reglamento de 1995, dice que el secretario del Departamento de Recursos Naturales tiene la autoridad para dar concesiones por término específico para edificaciones dentro de dominio público del litoral costero para fines científicos, educativos, turísticos o mar cultural. Por lo tanto, todas las propiedades de La Parguera en este momento pueden caer dentro de esa modalidad y el secretario del Departamento de Recursos Naturales no está violando senadora, la ley. Tengo que ir a la pausa. Sí. Quiero que me conteste cuando regresemos si esto es una enajenación o es una concesión propiamente. Esto es Nación Z a través de Telemundo y le continúo aquí dialogando con la senadora y licenciada Rosana Soto Aguilú, que evidentemente demostró ayer y me ha demostrado hoy, se preparó en el tema, se ha leído todo, hasta los memorandos de entendimiento, que eso a veces es difícil hasta conseguirlos, senadora. Y dejé una pregunta en el tintero, si este tipo de concesión, de lo que se llama concesión, es lo que nosotros los abogados conocemos como enajenación o que se está vendiendo terrenos de dominio público, lo cual hay una prohibición en ley, yo creo que casi constitucional, por decirlo de cierta manera. Bueno, quiero dejarle categóricamente al pueblo ante esa pregunta que aquí no hay una enajenación. Una concesión que está reconocido dentro de las facultades que tiene el secretario o la secretaria del Departamento de Recursos Naturales por la ley habilitadora es un permiso por término fijo de uso y disfrute. Y el que se haga renovable no implica que automáticamente se le está traspasando propiedad pública a un privado. Y de hecho, tampoco el que sea renovable significa que te lo van a renovar. Correcto, si no cumples con las condiciones. Correcto, pero sí, ese permiso especial por término específico te va a dar también la obligación de que vas a tener que pagar haberes al gobierno para mantenimiento y conservación de la vida. ¿Y dónde esos permisos de concesión, que era una pregunta que yo me hacía ayer y que no sé si, ¿verdad? Sé que no se hizo porque estuve pendiente a la vista, dice que no se puede explotar comercialmente una concesión? Bueno, lo que sucede es solamente para uso privado. Lo que pasa es que uso privado lo que significa es para fines privados como propiedad privada. Por lo tanto, si nosotros vamos a extrapolar esa interpretación a lo que es el disfrute de propiedad privada, yo la puedo explotar turísticamente, yo la puedo explotar comercialmente, yo la puedo explotar en carácter cultural o educativo. Por lo tanto, hay gente en las redes que entiende que hablar de fin privado no significa que tú no la puedas alquilar, que tú no puedas celebrar asambleas educativas, científicas, culturales o eventos turísticos. ¿Hay para comercios, para poner una barra o un restaurante? Sí, pero va a tener que cumplir con unos estándares específicos, que esos guidelines es lo que en este momento no hay, y tiene que levantar ese consejo asesor de La Parguera junto con Recursos Naturales, junto con el municipio de de Lajas, tienen que levantar una logística escrita para que eso sea ley, porque ahora mismo lo único que hay son los servicios de protección y vigilancia del cuerpo de vigilantes, más nada. Claro. Que también están menguados esos recursos ayer por dichos de uno de nuestros colaboradores aquí, el senador Nelson Cruz, que parece que va a ser subsecretario y a la vez el director del cuerpo de vigilantes. Sí. Senadora, con esta enmienda a la orden, ¿se cierra ese capítulo y no debe tener mayor trascendencia en la nominación del designado? Desde mi punto de vista, y hablo por mí, entiendo que no, y que el pueblo tiene que estar claro que ayer no era una vista de confirmación o nominación, era simplemente una oportunidad de preguntar para clarificar sobre el contenido de una orden administrativa. Hay los votos para confirmarlo, ¿entiende usted? Cada uno de nosotros, como dice el señor presidente del Senado, vota a conciencia. Todavía no hemos recibido. Nosotros en el Senado, con la mayoría del Partido Progresista, tenemos un panel técnico de evaluación de nominados. Ellos hacen primero el levantamiento del expediente y luego nos los hacen llegar a los senadores, y todavía ese ejercicio no ha llegado. Por lo tanto, pero más allá de ese expediente que incluye la información económica, preparación académica, la investigación de campo también que se hace de el entorno del nominado o nominada, con lo que ha pasado, vuelvo y reitero mi pregunta, ¿entiende que existen los votos actualmente para confirmarlo, sin mirar ese expediente, por esta situación? Yo no voy a decir que los tiene o que no los tiene,
De lo que usted ha visto, de lo que no, usted no, lo que pasa es que yo solamente lo que valgo es un voto. Y yo todavía estoy en un proceso de análisis. Por eso fue que yo abiertamente, tan pronto se acabó la comisión ayer, cerré mi carpeta, cogí mi maletín y me fui a mi oficina. Yo no me quedé con los medios porque nosotros, la delegación del Partido Nuevo Progresista, no estamos para hacer relaciones públicas del trabajo que nos toca descargar. Lo que estamos haciendo es haciendo el trabajo y cuando nos toque evaluarlo, nosotros adjudicaremos tal cual. Ayer, cuando la vemos en la parte política, ¿verdad? Era alguien completamente distinta a la senadora que vimos ayer, y eso a título personal, y no es nada malo, ¿verdad? Porque uno tiene que, de acuerdo al entorno en que esté sirviendo, ¿verdad? Y la labor que esté desempeñando. La Comisión de lo Jurídico del Senado, en otras instancias se le ha añadido nombramientos judiciales, seguridad pública también ha estado atada a esa comisión. Muchas de las medidas que se plantea la administración, de las que vienen de Fortaleza y de las iniciativas de los legisladores, van a pasar esa legislación por esa comisión. Eso es correcto, y de hecho no solamente tengo una sola comisión, tengo 3. Yo tengo la comisión también conjunta de revisión del Código Penal de Puerto Rico, okay, y también presido la comisión conjunta de revisión del Código Civil de Puerto Rico. Que está atado a lo jurídico de una manera u otra. Correcto, lo que pasa es que según se me ha explicado, cada 4 años o esa comisión conjunta pasa para que la presida un representante y 4 años después la preside un senador. Sí, como son las comisiones conjuntas. Y entonces ambas. Legislativo, la de impacto comunitario, perdón, o las de asuntos del Contralor. Que pues también como ahora ambas pasaron al Senado, también me las dieron a mí. Y lo que quiero decir es que estoy más que preparada para hacer la labor pública, política que me corresponde desde el Senado, con los discursos políticos abiertos partidistas, con ser una defensora férrea de la estadidad y del Partido Nuevo Progresista, pero de igual forma también tengo la habilidad para ser ecuánime y hacer los análisis profundos que me correspondan para ser justa para los intereses del pueblo, porque Puerto Rico ante todo. Esa es mi política. Quiero que me diga iniciativas suyas acerca de lo que quiere cambiar, ¿verdad? O que ya ha identificado que debe cambiar en lo jurídico o en cualquier otro asunto, pero se ha creado una controversia reciente con una orden ejecutiva de la gobernadora que parece que obliga a los secretarios de su gabinete a adelantar procesos de estadidad. La prohibición que existe en ley, decía ahorita más temprano, es para propósitos de ir a meetings de partido y hacer campaña. No necesariamente habla de identificar un ideal. ¿Ve una diferencia ahí quizás o entiende de que eso se puede hacer sin violentar ninguna reglamentación, leyes estatales o federales o cualquier tipo de conducta ética para un secretario o secretaria? Fíjate, Eddie, yo entiendo que sí, que se puede hacer una lucha por el ideal, no importa el que sea, de la convicción personal de uno, porque uno siempre tiene la libertad de expresión, la libertad de asociación, que son derechos constitucionales inalienables, no importa que usted sea un funcionario público o no. Sin embargo, la orden ejecutiva de la gobernadora es parte de los inicios que ella prometió de política pública. Gana el Partido Nuevo Progresista, política pública será establecida, que tenemos que defender los resultados del plebiscito en todos los foros, en todas las oportunidades, y que la estadidad ganó como opción descolonizadora de Puerto Rico. Cualquier funcionario nominado o funcionario electo que no entienda que esa es la política pública de la mayoría que ganó, tendrá entonces que asumir las consecuencias del análisis que a quienes nos tocará revisar o tomar decisiones sobre sus nominaciones o sobre sus nombramientos. Eso también va a pesar en las votaciones. ¿Se puede educar sobre la condición territorial sin favorecer una fórmula de estatus? ¿Eso se puede hacer? Absolutamente, pero ese es el libre criterio que va a tener cada una de las personas y así lo debería expresar. Lo malo es decir, yo no me voy a expresar sobre el tema porque eso a mí no me compete o porque eso yo no lo puedo realizar cuando ya está establecido como promesa de campaña que eso sí va a ser. Y hay que hacerlo. Yo he estado en Washington, en particular favoreciendo el cambiar las leyes de cabotaje, senadora, y a veces es complicado traerle otros asuntos al congresista o a los staffers cuando uno se sienta con ellos. Si vamos a hablar del cambio de PAN to SNAP, si vamos a hablar de leyes de cabotaje y de momento traerle otros asuntos, eso a veces pudiera cerrar la puerta. El traer estos asuntos de estadidad o de condición territorial de Puerto Rico,
cuando se sienten a dialogar sobre otros asuntos que necesitan adelantar para su desempeño en sus agencias, pudiera cerrar la puerta a conseguir el voto o a conseguir posturas de esos legisladores federales? Pues me parece que no, y te voy a decir por qué, aunque haces una muy buena pregunta, y es en relación a que, por ejemplo, en el Senado nosotros tenemos ya una comisión especial nombrada para adelantar la causa de la estadidad, pero de igual forma también están los esfuerzos que van a hacer los senadores y los representantes para solicitar adelantos de causas para los servicios y las necesidades de los puertorriqueños en materia administrativa per se. Por lo tanto, vuelvo y digo, no todo tiene que llevarse a la misma vez, pero se va a llevar de forma conjunta y concertada porque nosotros no vamos a dejar de abogar por la estadidad. ¿Favorecería que se nombraran delegados de la estadidad de nuevo? ¿Se logró algo, se adelantó algo con esa ley? Bueno, ahí hay dos preguntas. Y lo primero es que no. Yo no favorecería que se creara o se renovara una delegación. Y en la segunda contestación, ¿verdad? Que es que si se logró algo, pues tendría que tomar los méritos individuales de cada cual. Y mirándolos en un conjunto total, pues para el propósito original. A todos en el mismo saco. No, para nada. Pero para la aspiración original que se tenía, parte de ello fue decepcionante. Y eso el pueblo ya lo adjudicó y los tribunales también. Senadora, y las elecciones también. ¿Va a llegar al Capitolio en motora? No, ya ha llegado. ¿Ya ha llegado? Sí. Ya ha llegado. Llego en guagua, en motora, camión, como sea. Lo importante es llegar y llego temprano. Soy de las primeras que llego de madrugada. ¿Siendo la senadora motorizada? Claro que sí. Con mucho amor. Y Pablo Pueblo, eso nunca va a cambiar. ¿Y qué es lo que hay? Agua de coco, Puerto Rico, agua de coco, arriba La Palma. Senadora, agradecido de que haya estado con nosotros Gracias estos a minutos, ustedes. invitada cuando usted guste, ¿verdad? Queremos seguir este diálogo porque me parece importante para todo el cambio y trascendencia que se quiere hacer en el aspecto jurídico y legal, que es mucho, hay mucho, y Cuando siguen proponiendo guste. más cosas. Sí. Así que agradecidísimo, el Mil mayor de gracias. los éxitos Igual en al ese programa de desempeño y ustedes. gestión. Gracias, Eddie. Cuando regresemos, ahora